Damos la bienvenida para conversar esta mañana con Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Wendy, buenos días, gracias por la invitación, es un gusto estar en República, felicidades por la nueva imagen del canal y un saludo a toda tu audiencia. Perfecto, muchas gracias. También damos la bienvenida esta mañana a Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo. Jaime, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí me encanta volver a Salvador virtualmente. Yo iba prácticamente todos los años, excepto este de la pandemia, y regresar a través de este programa, así sea para hablar de temas no tan cómodos, de todas maneras me complace mucho. Perfecto, muchas gracias Jaime por aceptar esta invitación y conversar de asuntos que son importantes, que han generado por supuesto mucha preocupación. Y Carlos, sobre esto, unos 600 periodistas e intelectuales de diferentes países del mundo han respaldado a El Faro por los ataques que ha sido objeto recientemente y que se han agudizado en los últimos días. ¿Se esperaban ustedes este respaldo, este apoyo tan importante que han tenido? Bueno, Wendy, primero quisiera aprovechar que aquí está Jaime en el programa para darle las gracias a nombre de todo El Faro a él por su solidaridad, por su generosidad, por su compromiso con el periodismo en toda la región, que no es algo nuevo. La Fundación Gabo ha sido nuestra casa durante muchos años, pero es muy grato y muy reconfortante para nosotros ver que todo este apoyo que se ha volcado a partir de la iniciativa de Jaime Abello y del Consejo Rector de la Fundación y de más de 600 colegas de más de 40 países. En realidad es muy reconfortante por un lado para nosotros, ya te digo, recibir sobre todo este apoyo, pero por otro lado, Wendy, es triste leer una carta así porque en el fondo lo que te manifiesta claramente es las alarmas de todos estos colegas por la situación de la libertad de prensa en El Salvador. Yo te lo digo sinceramente, si me hubieran dicho hace año y medio que íbamos a estar viendo una carta de este tipo, de estas magnitudes, en estos momentos de la historia de El Salvador, me hubiera parecido un cuento de ciencia ficción, algo increíble, pero en ese momento estamos, y esa es la parte triste de esa carta, la alarma que ha encendido las manifestaciones de varios miembros de esta administración y del presidente de la República hacia la libertad de prensa en el país. Jaime, sobre este punto, ¿cómo ven ustedes desde la Fundación Gabo lo que está ocurriendo con el periodismo independiente y crítico en El Salvador? ¿Cómo pueden definir lo que está pasando? Bueno, lo que diría yo es que ¿por qué razón El Salvador lo hemos seguido con tanta atención? Porque es que en el pequeño país de ustedes, en ese pulgarcito de América Latina, ocurre que, a diferencia posiblemente de otros de la región, desde hace mucho tiempo, esta fundación tiene 25 años y prácticamente al poco tiempo de haber iniciado, detectamos que había una semilla que hoy en día es por lo menos un árbol de buen periodismo, que es El Faro. Y nos dimos cuenta que, digamos, se fue desarrollando, El Faro fue un medio pionero, inspirador para otros casos en América Latina, pero no solo pionero, sino ha ido desarrollándose con una enorme coherencia, con una consistencia, y bueno, en un ambiente de un país, y yo recuerdo un poco al pensar en El Salvador el caso de mi país, Colombia, son países complejos donde hay grandes contradicciones de distinto tipo, pero sobre todo de orden político, visiones del mundo enfrentadas. Y la idea de construir un medio nativo digital desde 1997 y de haberlo llevado al puerto donde está hoy en día es realmente admirable. Aparte de eso, no solo está El Faro, sino que claramente, y la Fundación tuvo oportunidad en distintas épocas de hacer talleres de periodismo y encuentros con periodistas salvadoreños, y luego nos hemos convertido en visitantes asiduos junto con periodistas del mundo entero en los foros centroamericanos de periodismo. Pues nos damos cuenta que dentro del Faro, digamos, todo eso se ha irrigado, y hoy en día
el ambiente, digamos, de, de servicio que prestan los medios de comunicación en El Salvador es bastante notable comparado con otros países. Entonces, a mí me parece que es un logro que los salvadoreños tal vez dentro del fragor interno de sus luchas políticas no aprecian, pero que hay que preservar que haya medios independientes, tanto tradicionales como las grandes casas periodísticas, independientemente de las posiciones de todos, pero las grandes casas periodísticas salvadoreñas, tradicionales, medios nuevos. El Faro no es el único, hay otros que han surgido. Hay un ambiente interesante y sería muy triste un retroceso, y a raíz de que hay unos hechos que son públicos, que son visibles, pues nos decidimos de manera, yo diría que excepcional, porque la fundación, que es una fundación preocupada por el periodismo, es una fundación que no hace, digamos, activismo. Eso, hay muchas otras organizaciones serias trabajando en estos temas, pero era demasiado evidente que si habíamos planteado ante América Latina y seguimos convencidos de la validez de la decisión que tomó el Consejo Rector de la Fundación en ese momento, de que en El Salvador hay un medio independiente ejemplar, cuyo equipo postulamos como un equipo de excelencia y lo declaramos en el año 2016 ganador del Premio Inspirado a la Memoria de Gabriel García Márquez. Y además de eso, a partir de ahí no ha hecho sino mejorar, crecer, ampliarse en sus proyectos periodísticos. Pues realmente eso prendió las alarmas y motivó que hiciéramos una carta, que era una carta que decidimos de manera muy sencilla simplemente invitar a otros periodistas a que la firmaran, y en día y medio 600 nombres extraordinarios de gente 1A, gente de primera línea del periodismo de América Latina y de otras partes del mundo, inclusive de artistas, de intelectuales, de escritores. Todos conocen al Faro, todos lo aprecian, lo respetan. Entonces yo lo que creo es que nuestra función es pues hacerle un llamado al gobierno salvadoreño, pero también a la sociedad, y una invitación a la sociedad a que defienda la libertad de expresión y que defienda sus medios periodísticos, que defienda el Faro, que defienda a los demás medios que están siendo también de alguna manera atacados en este momento, porque la palabra ataque es real, es decir, de eso podemos hablar más adelante. Entonces, esa es, digamos, todo el sentido de esta carta, que fue firmada, como digo, en día y medio por casi 600 periodistas e intelectuales del continente. Me gustaría que viéramos parte de esta carta donde ustedes están expresando preocupación, iniciativa de la Fundación Gabo y firmada por unos 600 periodistas e intelectuales de 49 países del mundo, si no me equivoco, pero hay una parte importante porque esta carta fue enviada al relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice: por todo lo anterior hemos decidido recurrir a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, que monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación de El Salvador al más breve plazo. Exprese cuando antes, de manera pública, su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión, que anuncie pública y formalmente que la Relatoría está observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador. Y me gustaría que viéramos también un tuit de Edison Lanza, quien hace unos días era el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que van a dar seguimiento a este tema. Dice: la Fundación Gabo me envió esta carta firmada por 500 periodistas y escritores alarmados por los ataques de Nayib Bukele a la prensa en El Salvador. Denuncian retaliación a El Faro como por su revelación sobre negociación gobierno-pandillas. Vamos a dar seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento, Carlos, que hasta el momento ustedes conocen que ha dado de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, Edison Lanza terminó su gestión ayer como relator de libertad de expresión. Hoy asume un colombiano, Pedro Vaca, y entendemos que eso ya está sobre su escritorio. Hoy es su primer día, evidentemente, pero entiendo yo que está entre las primeras cosas que tendrá que ver pronto el nuevo relator de libertad de expresión. A ver, el pasado 24 de septiembre, como saben, el presidente ocupó la cadena nacional para hacer una serie de ataques contra El Faro.
varios periodistas, se refirió también a otros temas, pero también habló de un tema bastante delicado, de lavado de dinero y evasión de impuestos del periódico digital El Faro. Carlos, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve que el presidente haya utilizado cadena nacional para hacer esta grave acusación? ¿Lo ven ustedes como una reacción directa por la investigación que salió a la luz hace unos días de las pandillas y el gobierno? Bueno, hay que empezar diciendo una cosa, Wendy. Según nuestra propia ley, el presidente, incluso si nos estuvieran investigando por lavado de dinero, el presidente no tiene que conocer esta información. Esa información es exclusiva de la Dirección General de Impuestos Internos. Así lo establece la ley. Cuando el presidente sale en cadena nacional a decir una cosa como esta, más allá de las dimensiones políticas de una declaración como esta, que ya no importa la investigación, ya te situó en el imaginario como un periódico que está lavando dinero. Más allá de esto, el presidente sabe que no tiene derecho legal a tener esa información. Y para mí, el hecho que lo haya hecho en cadena nacional es solo una muestra más del desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador, que va a unos pasos muy veloces y que lo hemos confirmado estos días con otra serie de medidas, con la negativa del director de la policía a apercibir al ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, con la negativa misma del ministro de Hacienda a ir a la Asamblea, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, Wendy, si me permitís aprovechar tu programa para aclararlo, porque creo que a partir de estas cosas que el presidente instala en sus mensajes en cadena nacional se abren muchas dudas. No, el Faro no está negando documentación sobre nuestros ingresos. Ni un solo documento hemos negado sobre nuestros ingresos. No hemos negado ni un solo documento sobre nuestros convenios con organismos de cooperación internacional, de los cuales hemos recibido fondos. Tienen no solo todos los convenios, los tienen traducidos y apostillados, tal cual lo solicitaron. Tienen absolutamente todas las declaraciones de todos los ingresos que el Faro percibe. No son estos los documentos negando a dar, nos estamos negando a dar lo que la ley no les permite a ellos solicitarnos. Sí. Como por ejemplo todas las actas de junta directiva, como por ejemplo todos los nombres y apellidos de nuestro programa de fidelización de electores. Son esas cosas, Wendy. Quería aprovechar tu programa para que no quede la mala idea de que nosotros no le estamos dando al Ministerio de Hacienda la información que tiene derecho a solicitar. Esa se la hemos entregado todo. Claro, de hecho, Carlos, vamos a regresar con este punto. Tengo que hacer una pausa porque también me gustaría que viéramos más adelante las declaraciones que dio el presidente en cadena nacional, pero hacemos un corte, regresamos enseguida. Minutos y conversamos esta mañana con Carlos Dada, fundador y periodista del periódico digital El Faro. También nos acompaña esta mañana Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo. Estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, reacciones o comentarios de los temas que abordamos esta mañana. Nos encuentra en la cuenta de Twitter como República 33 TV, también a través de nuestro WhatsApp 7318-7627, en la cuenta de Facebook República TV 33 y en la página web canal 33.tv. En la pasada cadena del 24 de septiembre, donde hace esta acusación de lavado de dinero al periódico digital El Faro. Vamos a ver. Donde llaman al director y fundador de El Faro. De la fracción Arena FMLN, y dice ahí: investigación por lavado de dinero serio. Como se les pide a cualquier empresa. A mí me han pedido mis documentos. Mire, ¿usted ha recibido donativos? Sí, entrégame quiénes son. No es eso, porque al final de cuentas ese es uno de los 1000 casos que hay de... Ese no es el punto. Jaime, ¿cómo se ve desde la Fundación Gabo esta postura por parte del presidente? Que no sea la Fiscalía General de la República, ni tampoco sea el Ministerio de Hacienda quien anuncia esta investigación tan delicada de lavado de dinero, presunto lavado de dinero y evasión de impuestos al periódico El Faro. Pues yo creo que blanco es, gallina lo pone. Si un presidente de cualquier país del mundo
trae a una rueda de prensa de manera específica un caso de una investigación sobre supuesto lavado de dinero de un medio de comunicación, es porque evidentemente quiere desacreditar la tarea periodística de ese medio de comunicación. Es decir, o si no, imagínense ustedes volviendo público, digamos, todas las investigaciones, como se dijo aquí, que por lo general están sometidas a reserva, que además de eso debemos recordar que una cosa es una investigación y otra cosa es una sentencia, es decir, es un fallo en el cual, como análisis de los elementos que hay, se toma una decisión y eventualmente se llegue o a una absolución o a una sanción. Pues solamente tiene que ser, y si no solo se da este tipo de, digamos, de comentario público, sino que encima hay otras señales anteriores y posteriores que buscan evidentemente y acciones jurídicas que de alguna manera representan hostilización del trabajo periodístico, porque digámoslo claramente, es decir, es que además de eso asocia que hayan estado con cuando atendió, digamos, la invitación que le hizo el Congreso del Salvador, pues había diputados de Arena y del FMLN, claro, pero son tantos porque son los partidos políticos, pero además de eso son partidos que sabemos perfectamente que un medio como el Faro ha hecho denuncias e investigaciones que involucran a expresidentes de esos partidos. Entonces hay una mezcla que claramente lo que busca es crear un ambiente de desacreditar, de generar hostilidad contra un medio periodístico independiente. A ver, el pasado 20 de julio, el Ministerio de Hacienda, entiendo, Carlos, que inició una auditoría a la contabilidad del Faro. Ustedes argumentan que el Ministerio ha excedido las facultades. ¿Qué documentos les ha pedido que no son propios de una auditoría normal? Bueno, por ejemplo, todas las actas de junta directiva, les hemos dicho que con mucho gusto les damos los acuerdos de junta directiva que tengan que ver con materia tributaria. Pero en una junta directiva de un periódico se toma otro tipo de decisiones que no son de competencia del Ministerio de Hacienda. Todo lo que tenga que ver con auditoría fiscal, ya les dijimos que con mucho gusto se los damos y se los hemos dado, Wendy. Sobre el programa de fidelización de electores, es que no es lo que decimos nosotros, es lo que la ley misma establece. A partir de determinado monto de ingresos, eso tiene que ser declarado con nombre y apellido. Y esas listas, no es que se las hemos dado ahora, las han tenido los gobiernos desde que iniciamos el programa de fidelización, las tiene el Ministerio de Hacienda. Pero la misma ley te dice que cuando los montos son menores y tenemos lectores que nos han donado $5, $10, todo eso ingresa por el sistema financiero, absolutamente todo. Tienen todos los registros. Quieren nombres y apellidos de cada uno de la gente que nos ha dado $5, $10, y la ley no les permite eso. Es simplemente una cuestión de ley, Wendy. Ahora bien, entiendo que no es la primera vez, Carlos, que utilizan al Ministerio de Hacienda. En el 2018, en la administración de Salvador Sánchez Serén, también le realizaron a ustedes 3 auditorías de manera simultánea, pero estamos hablando de algo similar a lo que están viviendo en este momento. No. En la administración del presidente Sánchez Serén, efectivamente tuvimos una auditoría del Ministerio de Hacienda. También les entregamos toda la documentación que pedían. No nos pidieron nada que excediera las potestades del ministerio según ley, y esa auditoría fue cerrada satisfactoriamente. Después tuvimos también auditorías del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo también. Pero nunca nos hemos negado a una auditoría. El gobierno tiene derecho a auditar a las empresas. Ahora, ¿cómo se hacen esas auditorías? Ahí está el problema. Cuando exceden sus potestades y cuando claramente, como confirmó el presidente en su cadena nacional, esas auditorías están siendo utilizadas para perseguir a críticos del gobierno. Ahí está el problema, Wendy. Entonces nos estamos acercando. Mira, todavía hay gente adentro de este gobierno que con mucho grado de discreción todavía habla con nosotros y nos han dicho claramente, el presidente ha dicho que no va a descansar hasta ver el Faro cerrado y hasta verlos a ustedes presos. Claro que el presidente no puede hacer esas cosas. Al final eso terminará en la mesa del fiscal. Y vamos a ver, porque todavía no conocemos el verdadero talante de este fiscal, porque ha sido, por decirlo menos,
bastante discreto en su actuación, pero bastante de lo que está pasando en este país está terminando en el escritorio del fiscal. Todavía no hemos visto cómo va a actuar este fiscal. Jaime, estas prácticas de ataques a quienes desafíen la narrativa de los gobiernos o a quienes cuestionen el ejercicio en el poder, está vinculado con perfiles de mandatarios, de presidentes populistas, de acuerdo con lo que se ve aquí en El Salvador y también en la región centroamericana. Así es, y de hecho yo anoche estaba oyendo a Fareed Zakaria. Fareed Zakaria acuñó hace unos años un término que se llama democracia iliberal. Y tenemos ejemplos no solo en el continente americano, sino en otras partes del mundo, en Europa y otras partes, que son casos justamente de este perfil, candidatos populistas, muchas veces antisistema, usan, digamos, el sistema democrático para llegar al poder y para mantenerse, porque se siguen haciendo las elecciones, como lo hemos visto en otros países, pero empieza a desmontarse poco a poco de manera efectiva y práctica, digamos, los espacios de libertad que hacen parte esencial de la democracia. La democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia es que el poder también se someta a la vigilancia, al escrutinio del periodismo que se discuta y de la oposición política, que se discutan en distintos escenarios, tanto en el Congreso como en lo que llamamos opinión pública, sus actuaciones, que se les señale lo que puede estar equivocado. Pero desgraciadamente cuando empieza, digamos, a producirse esas restricciones, es previsible y que hay en curso un proyecto político que poco a poco va escalando y que luego pasa por ir, digamos, cooptando de una u otra manera el control sobre otras ramas del poder público. Y no nos engañemos, es decir, cuando supongo que un medio tan prestigioso, tan reconocido como El Faro y como los otros medios salvadoreños, porque es que el ataque y la campaña, pues digamos, hay evidentemente una campaña, por lo menos hay una enorme incomodidad frente al papel de los medios y se ha expresado en comentarios contra otros, hasta medios tradicionales tan importantes como el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica y varios más. Entonces es señal de que hay algo que va más allá, es decir, de que El Faro es una pieza central sin duda, pero posiblemente no es la única. Yo sí creo que como si yo fuera, digamos, ciudadano salvadoreño, estaría advertido como ciudadano colombiano y de América Latina. Me preocupa mucho porque es que claramente ya tenemos suficientes problemas en este continente con países como Venezuela, como Nicaragua, etcétera, y no necesitamos más casos ni más malos ejemplos. Y lo que voy a decir es que no descansaremos en el resto de América Latina en caso de que esto continúe, para llamar la atención y para tratar de advertir y para que se pongan en marcha además los mecanismos previstos en el sistema interamericano de derechos humanos, más los mecanismos, digamos, de presión que pudiera haber, porque es que tenemos que solidarizarnos por la democracia, sin duda, en el caso de El Salvador y en cualquier otro caso con características similares que se presenten. Lo importante es que no se instale en este continente ese patrón político de la llamada democracia iliberal. Gabo, Carlos, a pesar de los llamados de preocupación, sobre todo expresados en este contexto por los ataques a la prensa independiente, a la prensa crítica, hemos visto cartas de senadores demócratas, cartas de senadores republicanos, pero el presidente Nayib Bukele no cesa en su postura, y eso lo vimos en la última cadena, lógicamente, pero me gustaría que viéramos recientemente declaraciones que dio sobre este tema el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson. Vamos a ver. Déjeme decir que yo creo que en este momento nadie le ha quitado o le ha restado importancia a las cartas que han sido enviadas por parte del Congreso de los Estados Unidos.
Nosotros tuvimos un número de personas que firmaron estas cartas, un número pequeño de personas que firmaron estas cartas, pero eso no importa. Lo que importa es de que el Congreso es el que está encargado y está expresando su preocupación sobre la situación. Y yo creo que el presidente Bukele está en lo correcto en reconocer que hay más de 400 representantes ante el Congreso y que solamente un número pequeño de ellos fueron los que firmaron estas cartas. Pero lo que es importante es que hay gente en los Estados Unidos que está poniendo atención al país. Carlos, ¿cómo interpretas estas declaraciones que daba el embajador, un poco distantes de también lo que decía el presidente en cadena nacional, donde le restaba importancia a estas cartas? Decía que se trataba de un 3 al 5% del total de congresistas norteamericanos. Yo no acabo de entender a este embajador. Wendy tiene un estilo muy peculiar. Es alguien... El presidente, cada vez que tiene un problema de relaciones públicas, echa mano del embajador y el embajador acude presto a tomarse fotos junto al presidente. De hecho, en esta misma cadena nacional en que el presidente ya tenía programado primero un ataque público contra el padre José María Tojeira y después contra El Faro y contra otros medios, en esa misma cadena el presidente la abre con un video del embajador de Estados Unidos. Y este video es posterior a las cartas de esos congresistas. ¿Por qué ahora dice esto? Bueno, me parece que probablemente en Washington las palabras del presidente no cayeron muy bien y probablemente alguien le dijo al embajador ya basta, ¿no? Sobre esta situación, porque efectivamente las expresiones que hemos estado recibiendo desde Washington discrepan mucho del estilo y de la cercanía que ha tenido este embajador, una cercanía pública y manifiesta con el presidente. Probablemente también, Wendy, tenga que ver con algo que ya apuntaba Jaime Abello. Esto no es solo contra El Faro. Aquí hemos visto ataques directos contra otros medios como Revista Factum, como Gato Encerrado, como Canal 33. Recordarás también la campaña contra Karen Fernández de Focus, también un programa de Canal 33. Hemos visto incluso que se han metido a las casas de dos periodistas, uno de la revista Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia y otro de una periodista de Gato Encerrado, simplemente para extraerles sus computadoras. Estamos hablando de seguimientos, estamos hablando de escuchas, estamos hablando de todo un acoso a toda aquella prensa que no puede ser controlada por el gobierno. Y no hay que ser un mago ni un genio para darse cuenta de cómo este gobierno ha establecido su estrategia de comunicaciones. Todos los días desfilan ministros de este gobierno por los mismos canales de televisión y las mismas plataformas digitales. Todos los días, todos los demás medios de comunicación seguimos esperando a que alguno de ellos nos conceda una entrevista a nosotros. Estas cosas están claras. Donde no están los funcionarios es justo en aquellos medios que hemos sufrido la manipulación de la institucionalidad del Estado contra el trabajo que hacemos. Es claro que este gobierno ha decidido imponer una sola narrativa de nuestra realidad en la que no admite no solo críticas, sino la exigencia de rendición de cuentas y la investigación sobre su utilización de los fondos públicos. Carlos, yo creo que también es importante poner en contexto dónde estamos, y es que estamos prácticamente a 4 meses de que se celebren las elecciones del próximo 28 de febrero y un gobierno como este que logre mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, podría tener la llave para modificar leyes que vayan en contra de la libertad de prensa. ¿Temen ustedes que se pueda llegar a este punto? Mira, Wendy, no me atrevería a especular sobre el futuro. Lo único que puedo decirte hasta el día de hoy es que el desmantelamiento de nuestra institucionalidad democrática que hemos visto en año y medio de este gobierno es pasmoso y no tiene precedentes desde la firma de los acuerdos de paz. La utilización del ejército, de la Policía Nacional Civil, la utilización de la institucionalidad del Estado, ya te digo, para acallar críticos y para atacar críticos, es algo sin precedentes. No es que otros gobiernos no se hubieran aprovechado de su posición como administradores del Estado para hacer campaña. El mismo presidente Funes tenía un programa todos los sábados en que nos atacaba, que daba gusto. El mismo presidente Sánchez Serén nos atacó más de alguna vez
públicamente, pero la manipulación de la institucionalidad del Estado, el desconocimiento de los otros poderes del Estado, ir desafiando a la institucionalidad y empujándola fuera del orden institucional de la República, no tiene precedentes desde la firma de los acuerdos de paz. Entonces no sabemos hasta dónde pretende llegar. Yo no me atrevo a especular hasta dónde pretende llegar y hasta dónde la institucionalidad democrática va a ser capaz de resistir a este grupo que hoy gobierna el país. Perfecto, tenemos que hacer la última pausa. Regresamos, son las 7 de la mañana con 45 minutos, no nos cambien. Conversamos esta mañana con Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro, y también nos acompaña esta mañana Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo. Jaime, yo creo que también es importante contextualizar lo que está ocurriendo en El Salvador y dar una mirada regional con algunos ejemplos de países que también tienen signos muy preocupantes contra el periodismo libre, crítico, independiente, como lo que sucede en Honduras, en Nicaragua. ¿Cuál es su lectura de lo que está sucediendo en la región centroamericana? Pues lo primero que haría yo para contextualizar este caso es hacer un llamado a la audiencia y a los salvadoreños a defender ese bien preciado que tienen, que es el periodismo independiente. El Salvador tiene uno de los mejores niveles de periodismo de América Latina. Ya lo dije al principio, pero lo quiero resaltar. Y la preocupación por esta situación no es solo del Faro y sino también de todos los medios salvadoreños. Un hecho en el que se ha reparado poco en esta comunicación que firman no solo el Consejo Rector de la Fundación Gabo, sino casi 600 periodistas, intelectuales y artistas de todo el continente, incluyendo a Rubén Blades, nuestro queridísimo Rubén Blades, es que firmaron todos los directores, o por lo menos representantes, de todos los medios de El Salvador. Y quiero decirlos con nombre propio: Álvaro Cruz Rojas, del Mundo; César Castro, de Factum; Ezequiel Barrera, de Gato Encerrado; Fabricio Altamirano, del Diario de Hoy; Francisco Valencia, de Colatino; José Roberto Dutriz, de La Prensa Gráfica; y Karen Fernández, de Focus. Eso es demasiado significativo. Eso es señal de una preocupación enorme que están viviendo los medios seguramente, y sabemos pues que el Faro que ha desarrollado un modelo propio y que invita a que se le colabore para hacer periodismo incómodo. El Faro sabe perfectamente que ha sido incómodo. ¿Por qué? Porque ha puesto el dedo en el tema de las negociaciones que ha habido y que están claramente ya evidenciadas con las pandillas, negociaciones de gobernabilidad política con pandillas, los casos de corrupción que se han presentado en la pandemia. El que eso pueda darse a conocer y que se someta a discusión, yo no sé cuáles serán las consecuencias políticas específicas. Eso es importantísimo. Si este escenario cambia, dentro de 2 años, 3 años, 4 años, simplemente lo que quedarán son rumores. No quedará la posibilidad de que haya un periodismo que trabaje con hechos, que ponga esos hechos bajo el reflector, digamos, del periodismo a disposición de la opinión pública, y eso es lo que mantiene una democracia vibrante. Ahora, ¿en qué países que no queremos que le pase a El Salvador se está deteriorando? Pues claramente tenemos el caso de Nicaragua, que es un caso gravísimo. Eso van creciendo poco a poco, digamos, los recortes específicos. Ahora hay nuevas propuestas de leyes restrictivas. Venezuela es otro caso claramente, desgraciadamente, también a nivel mundial. ¿Por qué no mencionar, por ejemplo, casos como el de Hungría? Es decir, hay muchos países, Rusia. Es decir, aquí desgraciadamente es un modelo político que a veces se hace del populismo de izquierda y a veces del populismo de derecha, o del populismo que no quiere mostrar
sus preferencias. En todo caso, el modelo es real, el peligro es real y la sociedad tiene que alinearse con la democracia porque con eso se alinea con sus propios intereses. Y la democracia está representada en un periodismo crítico, incómodo, libre, investigativo. Ojalá que El Salvador, como he dicho, nosotros que tenemos la capacidad de observar esto desde fuera y a nivel regional y que hemos apreciado esta situación y lo bueno que hay del periodismo salvadoreño, defiéndanlo, tengan cuidado, que no lo dejen perder. Y la construcción, no nos engañemos, el acoquinamiento, es decir, el debilitamiento del periodismo es un paso en la construcción de una hegemonía política de largo plazo. Esa es la realidad. Entonces hay que despertarse frente a eso y también hay que evitar o tener mucho cuidado frente a la manera como se aprovechan a veces las redes sociales para sembrar confusión y, claro, para tratar de desacreditar cualquier voz disidente. Lo que está sucediendo en la región, Carlos, con el asesinato de algunos periodistas y las propuestas de leyes, por ejemplo, si nos vamos en el caso concreto de Nicaragua, la administración o el régimen Ortega Murillo está queriendo modificar leyes para castigar con cárcel las noticias falsas. Ahora bien, es importante analizar quién y cómo define estas noticias falsas. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Que podría ser, digamos, un elemento de muchos que hay que nos dan señales bastante preocupantes. Sí, nos dan señales bastante preocupantes. Nicaragua, el momento que están en su proceso de descomposición es bastante más avanzado que el que tenemos aquí. Yo he estado cubriendo mucho Nicaragua y Honduras en los últimos años. La redacción de la revista Confidencial, por ejemplo, lleva 1 año y medio tomada por la policía nicaragüense. Ha habido capturas de periodistas, han estado en la cárcel básicamente como presos políticos, y ahora pretenden aprobar una ley que en esencia lo que hace es imposibilitar la práctica periodística, porque una noticia que no le guste a la pareja presidencial podría terminar siendo motivo de prisión para un periodista. ¿Cuál es el problema específico de El Salvador? Que en El Salvador habíamos arrancado un proceso democrático en 1992 que nos costó muchísimo y en el cual la comunidad internacional ha invertido demasiado tiempo, fondos, compromiso, y esto es lo que se está desmantelando a una velocidad brutal. Nuestro proceso de descomposición está lejos de ser el de Nicaragua, pero avanza a pasos más rápidos que lo que fue el de Nicaragua. Perfecto. Hemos llegado al final, lamentablemente, pero les agradezco mucho a los dos. Jaime Bello, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Y Carlos, muchas gracias también por tu tiempo.